Hola, soy Robinson Jiménez Espinel, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada y a continuación hablaremos acerca de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Tabla de contenido. Explicaremos las normas NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, NIC 11 Acuerdos conjuntos, sección 14 de NIF para Pines Inversiones en asociadas y sección 15 de NIF para Pines Inversiones en negocios conjuntos. Daremos unos ejemplos de la clasificación para inversiones en asociadas y negocios conjuntos, las conclusiones y las referencias. La NIT 28, Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, establece los parámetros para la aplicación del método de participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Características de la norma. Aplicará a todas las entidades inversoras con control conjunto de una participada. Define la influencia significativa como el poder de intervenir en las decisiones político-financieras y de operación de la participada, pero sin control o control conjunto sobre esas políticas. Establece los principios para la información financiera de las partes de los acuerdos conjuntos que se definen como el control conjunto y existe solo cuando hay consentimiento unánime por las partes. Aplica la NIF 11 para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el que se está involucrada. Acuerdo conjunto. Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control conjunto. Asociada. Es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. Control conjunto. Reparto del control contractualmente decidido en un acuerdo y existe solo por decisión de las actividades que requieren un consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Método de participación. Es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inversor de los activos netos de la participada. El resultado del periodo del inversor incluye su participación en el resultado del periodo de la participada y el otro resultado integral del inversor incluye su participación en el otro resultado integral de la participada. Negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes tienen control conjunto del acuerdo, tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Un participante en negocio conjunto es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este, como la controladora, control de una participada, estados financieros separados, grupo y subsidiaria. La entidad ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la participada. Es un poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada sin llegar a tener el control ni el control conjunto de esto. Mayor que 20% tiene influencia significativa, salvo que se demuestre que la influencia no existe. Menor que 20% no tiene influencia significativa, salvo que se demuestre que la influencia sí existe. Aplicación del método de la participación. Una entidad con control conjunto de influencia significativa sobre una participada contabilizará su inversión en una asociada o negocio conjunto utilizando el método de la participación. Hay una excepción, la cual es, la entidad no necesitará aplicar el método de la participación a su inversión en una sociedad o negocio conjunto si la entidad es una controladora que esté exenta de la elaboración de estados financieros. Método de la participación. El reconocimiento inicial de la inversión de una sociedad o negocio conjunto se registrará al costo. El importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversor en un resultado del periodo de la participada. Después de la fecha de adquisición, la parte del inversor en un resultado del periodo de la participada se reconocerá en el resultado del periodo del inversor. La inversión se ajustará para aumentarla o disminuirla
acuerdo con la participación del inversor en los resultados de la asociada. Método de participación patrimonial. Los dividendos recibidos por el inversor disminuirán el valor en los libros de la inversión. Discontinuación del uso del método de participación. Una entidad irrumpirá el uso del método de participación desde el momento en el cual el inversor deja de cumplir con los requisitos para cumplirla o para clasificarla como asociada. Procedimientos del método de participación. La inversión es reconocida bajo el modelo de participación patrimonial desde la fecha en la que es considerada como asociada o negocio conjunto. Encontramos los métodos de contabilización de inversiones en los diferentes escenarios, como lo son el control, control conjunto, influencia significativa y otros. Dentro del control lo consolidamos bajo la NIF 3 o la NIF 10, método del valor patrimonial, guiándonos por la NIF 28 y la NIF 11, y los escenarios posibles en la NIF 28 y NIF 11. Las informaciones a revelar son valor razonable de las inversiones en asociadas para que existan precios de contabilización públicos. Información financiera resumida de las asociadas. Razones por las que se ha obviado la presunción de que no se tiene influencia significativa si el inversor posee directa o indirectamente a través de otras subsidiarias menos del 20% del poder del voto en la participada en donde el inversor concluye que ejerce dicha influencia. Razones para ser obviado de la presunción que tiene influencia significativa con más del 20% del poder del voto en la participada en donde el inversor concluye que ejerce dicha influencia. La naturaleza y restricción de cualesquiera restricción significativa sobre la capacidad que tienen las sociedades de transferir fondos al inversor. El hecho de que una sociedad no ha contabilizado aplicando el método de participación es una excepción que la encontramos en el párrafo número 13. Información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de la participación. En la NIF 11, acuerdos conjuntos, encontramos que es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control conjunto en una operación conjunta o negocio conjunto. Su característica es que mediante el acuerdo dos o más partes mantienen el control conjunto. Están obligadas por un acuerdo contractual. Otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo. Un acuerdo conjunto es una operación conjunto o un negocio conjunto. Evaluamos el control conjunto. El acuerdo contractual otorga a todas las partes o a un grupo de partes el control de forma colectiva. Si es así, las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de todas las partes o de un grupo de partes que controlan el acuerdo de forma colectiva. Si es así, el acuerdo contractual otorga a todas las partes o a un grupo de partes el control de forma colectiva, que la encontramos en las NIF 11. De acuerdo a los tipos de acuerdo conjunto, hay una clasificación donde las partes tienen tanto derechos como obligaciones. La operación conjunto, las partes tienen el control conjunto, tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo, operadores conjuntos. Negocio conjunto, las partes tienen control conjunto del acuerdo, tienen derecho a los activos netos del acuerdo participantes en un negocio conjunto. En los estados financieros de las partes de un control conjunto, observamos las operaciones conjuntas en donde un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta sus activos, sus pasivos, gastos, ingresos y participación de actividades, es decir, las ventas.
Los negocios conjuntos, un participante en un negocio conjunto reconocerá su participación en un negocio conjunto como una inversión y contabilizará esa inversión utilizando el método de participación de acuerdo a la NIC 28. El control conjunto. Ninguna parte controla el acuerdo de manera autónoma. Las decisiones sobre las actividades relevantes requieren un consentimiento unánime. Si cambian los hechos o las circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si todavía tiene el control conjunto del acuerdo. En los estados financieros separados, un operador conjunto contabilizará su participación en operación conjunta, de acuerdo a la NIF 11, o negocio conjunto, de acuerdo a la NIF 28. Sus estados financieros separados, una parte que participe en un acuerdo conjunto pero que no tenga control conjunto sobre este, contabilizará su participación en operación conjunta de acuerdo a la NIF 11 o negocio conjunto de acuerdo con la NIF 9, a menos que tenga influencia significativa sobre el negocio conjunto, entonces aplicará la NIF 27. En la sección 14 encontramos las inversiones en asociadas y el alcance aplicará la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en estados financieros de una inversión que no es un controlador, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Establece los requerimientos para la contabilización de asociadas en estados financieros separados. Una sociedad es una entidad que, incluyendo entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Sí es así una subsidiaria que bajo el control de otra entidad es conocida como la casa matriz. Un negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen el control conjunto tienen derecho a los activos netos del acuerdo conjunto. Un inversor utilizará cualquiera de las siguientes opciones para contabilizar sus inversiones en asociadas: el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. La información a revelar será su política contable para las inversiones asociadas, el importe en libros de las inversiones, el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación para las que existan precios de contabilización públicos. En el módulo 15 de la NIF, Inversiones en negocios conjuntos, encontramos la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. En el párrafo 9.26 establece los requerimientos para la contabilización de las participaciones en un negocio conjunto en estados financieros separados. Inversiones en negocios conjuntos. Encontramos las operaciones controladas de forma conjunta, en donde el participante reconocerá sus estados financieros, los activos que controla y los pasivos en los que incurre, los gastos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios por un negocio conjunto. Un participante reconocerá en sus estados financieros su participación en los activos controlados de forma conjunta clasificados de acuerdo con su naturaleza, cualquier pasivo en que haya incurrido, la parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con otros participantes en relación con su negocio conjunto, cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación, cualquier ingreso por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de cualquier gasto en que haya incurrido el negocio. Una entidad controlada
de forma conjunta es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad en la que cada participante adquiere su participación. La entidad opera de la misma manera que otras entidades, excepto por la existencia de un acuerdo contractual entre las participantes que establece el control conjunto sobre la actividad económica de dicha entidad. Transacciones entre participante y negocio conjunto. Cuando un participante aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconocimiento de cualquiera de las ganancias o pérdidas procedentes de la transacción refleja la esencia económica de esta. Mientras los activos se conserven por el negocio conjunto, el participante reconocerá únicamente la porción de la ganancia o pérdida que sea atribuible a la participación de los otros participantes. El participante reconocerá el importe total de cualquier pérdida cuando la contribución efectuada a la venta proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del valor. Un participante compra activos procedentes de un negocio conjunto. Un participante reconocerá su porción en las pérdidas procedentes de estas transacciones de forma similar a los beneficios, excepto que estas pérdidas se reconocerán inmediatamente cuando representen una pérdida por deterioro del valor. Este no reconocerá su porción en los beneficios del negocio conjunto procedentes de la transacción hasta que los activos sean revendidos a un tercero independiente. Información a revelar. La política contable para reconocer sus participaciones en negocios conjuntos. El importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. El valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. El importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos. En nuestro ejemplo número 1, vemos la NIC 28, inversiones asociadas. Cómo hay una descontinuación del uso del método de participación, observando la combinación de negocios por medio de la adquisición de las operaciones de la compañía brasilera CDB y Libertad S.A. a través de la sociedad española Omper Investment 2015, incluyendo las plusvalías generadas en las combinaciones de negocios realizadas en el 2018 por la subsidiaria Compañía Brasilera de Distribución CDB con Chef Time y James Delivery. En nuestro ejemplo número 2, observamos cómo el grupo Casino, siendo su matriz francesa, realiza combinación de negocios conjuntos con Chef Time y James Delivery por la subsidiaria Compañía Brasilera de Distribución CBD, presentando los valores razonables de los activos y los pasivos identificables. En nuestro ejemplo número 3, vemos las inversiones contabilizadas utilizándose el método de participación. Observamos los saldos de las inversiones contabilizadas de las siguientes empresas. Cenova se clasifica como una asociada y al 30 de junio del 2019 reporta 364.832.000. La financiera Itaú se clasifica como una asociada, compañía de financiamiento Tuya S.A. Es un negocio conjunto. Puntos Colombia, negocio conjunto. Y las cifras presentadas son los ajustes resultantes del proceso de la aplicación de la retrospectiva de la NIF 16, arrendamientos. El ajuste en esta cuenta obedece al reconocimiento en el saldo de la inversión del efecto que tuvo la aplicación NIF en el patrimonio de la asociada. Conclusiones. Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos son una herramienta que nos permite apalancar nuestros negocios, permitiéndonos expandirnos en un mercado competitivo. Por medio de los acuerdos conjuntos podemos establecer con las partes teniendo el poder, por medio del conocimiento, de decidir si otorgamos influencia significativa
y poder de decisión en las operaciones de la empresa. Asimismo, podemos incluir las partes como subsidiarias, teniendo el poder sobre las decisiones, pero asimismo teniendo responsabilidades. Reconocer la pérdida de control conjunto o pérdida de influencia significativa es un suceso económico significativo que requiere un ajuste a la contabilidad de las empresas y que da lugar a la baja de cuentas de activos y pasivos, porque la composición del grupo cambia. Por medio de las alianzas permite fortalecer los negocios mediante la creación de posibilidades de expansión y aprovechamiento de las oportunidades, valiéndose de políticas financieras y contables acorde a los cambios de la normatividad vigente para Colombia.